Bienvenidos a esta conversación acerca de inteligencia artificial y en particular acerca del diploma de inteligencia artificial que ofrecemos en la Universidad de Concepción. La idea es comenzar esta conversación hablando un poquito de manera general acerca de inteligencia artificial, antes de pasar a hablar del diploma en sí y de las distintas asignaturas, donde cada profesor va a hablar un poquito acerca de la asignatura que dicta y por qué es relevante enseñar esta temática en un contexto de un diploma en inteligencia artificial. ¿Okay? Bueno, yo soy Julio Godoy, yo soy doctor en Ciencia de la Computación de la Universidad de Minnesota y desde el año 2017 soy profesor asistente en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación. Pero bueno, inteligencia artificial. Si nosotros hace 30 años o 35 años le preguntásemos a alguien qué es lo que se le viene a la mente cuando le mencionamos el término de inteligencia artificial, quizás lo que pensaría sería algo así, ¿cierto? Alguna de estas máquinas, ¿cierto? Superpoderosas, inteligentes, pero además que tienen objetivos conflictivos con el objetivo de la humanidad. ¿Sí? Algunas quieren destruir el mundo, apoderarse de todo el planeta, etc. ¿Sí? Y muchas de estas obras de ciencia ficción, películas o libros, están ambientadas en épocas que ya pasaron, de hecho ya supuestamente el apocalipsis tiene que haber llegado, deberíamos estar rodeados de robots asesinos, pero vemos que no es así. Sin embargo, esto no quiere decir que la inteligencia artificial no haya llegado. De hecho, la inteligencia artificial está en todos lados, en muchas de las cosas que hacemos, aunque nosotros nos demos cuenta de esto. ¿Ya? Desde cómo nosotros escribimos un correo, hasta cómo, por ejemplo, utilizamos nuestro teléfono celular para, para poder buscar nuestra ruta y otras cuestiones, o vehículos autónomos en los cuales nos van a ayudar, por ejemplo, no solamente a llevar de inicio a destino, sino a evitar, por ejemplo, chocar con vehículos que no podemos visualizar. ¿Ya? Entonces está en muchas de las cosas que hacemos en el día a día, hay inteligencia artificial. ¿Ok? Pero vamos un poquito más atrás, hablemos acerca de qué es la inteligencia artificial. Y en verdad, la inteligencia artificial tiene muchas definiciones que han salido en los poco más de 60 años de vida de esta disciplina. Y una de las que más me gusta es esta que está ahí, que fue propuesta por uno de los creadores del área de inteligencia artificial, que dice que la IA es la disciplina que se encarga de crear máquinas programadas para que sean capaces de hacer cosas que requieren la misma inteligencia si fuesen hechas por humanos. Entonces aquí claramente está asociando el concepto de inteligencia con el concepto de ser humano. ¿Ya? Entonces muchas de las definiciones tratan de imitar entonces el comportamiento humano, asumiendo que ese comportamiento es inteligente. Pero tenemos que no siempre el ser humano se comporte de manera inteligente. Y por eso otra visión de la inteligencia artificial es crear sistemas que se comporten de manera racional, es decir, que traten de optimizar un objetivo. Pensamos, por ejemplo, que los seres humanos no siempre nos comportamos de manera racional. Cuando estamos en alguna situación de pánico, digamos, estamos en el cine, se apagan las luces y empieza a temblar, o por ejemplo salen llamas, ¿cierto? Es poco probable que nosotros nos formemos una fila ordenada para salir por las distintas salidas, y es bastante probable que corramos a la salida, generemos congestión y nos demoremos más en salir, que no es un comportamiento racional. Pero también hay otra dimensión dentro de inteligencia artificial que habla acerca de sistemas que pueden razonar de manera inteligente, es decir, que puedan utilizar la información que tienen para generar nuevo conocimiento, sacar conclusiones y utilizar estas conclusiones para actuar de manera inteligente. Entonces, esta otra línea se basa en la capacidad de actuar de manera inteligente como lo hacen los humanos. Podemos ver también que varios sistemas que se ve que actúan de manera similar a los humanos, pero quizás detrás de eso no hay mucha inteligencia. ¿Okay? La inteligencia artificial no es un área aislada de las otras áreas de conocimiento, sino que representa una intersección de varias áreas del mismo. Quizás las más obvias son el área de ciencia de la computación, el área de ingeniería eléctrica, mecánica también, por el lado de la robótica inteligente. Pero también hay algunas áreas que son menos obvias, por ejemplo la lingüística, que se relaciona en cómo estos sistemas inteligentes pueden interactuar de manera lo más natural posible con el ser humano, entendiendo cómo nos comunicamos entre nosotros. ¿Sí? Tanto entender como generar, ¿cierto? Formas de lenguaje que sean entendibles por el ser humano. La psicología, en que trata de analizar cómo se realiza el procesamiento dentro de estos sistemas inteligentes para generar nuevo conocimiento. La sociología, por ejemplo, pensando en sociedades de sistemas inteligentes, también llamados agentes, en los cuales cada agente inteligente puede tener sus propias motivaciones, pero debe interactuar con otros para llegar a un objetivo común que satisfaga a todos. El área de economía, que está bastante relacionada con las matemáticas, ¿cierto? Que tratan de optimizar el uso de recursos, de nuevo pensando en los robots, como las baterías, ¿cierto? Las comunicaciones. Y también la filosofía,
que se plantea preguntas como ¿qué es el razonamiento? ¿Qué es la inteligencia? Que está detrás de muchos de los trabajos que se han realizado en inteligencia artificial. ¿Ya? Como les comentaba antes, la inteligencia artificial no es muy nueva, ya tiene más de 60 años, pero ha sido la última década en la cual ha tenido un avance en popularidad explosivo. ¿Ya? Y esa explosión de popularidad puede deberse en parte a tres grandes ámbitos, que es el proceso de digitalización por el cual han pasado muchas industrias, que ha generado muchísimos datos que pueden ser procesados para extraer información relevante. Por otro lado, una mayor capacidad de cómputo, tanto de los procesadores con múltiples núcleos, de las famosas tarjetas de video, la GPU, y acompañada de una disminución del precio de estos elementos que permite a más personas y compañías acceder a esta mayor capacidad de cómputo, y también de programas, o como llamamos algoritmos, que nos permiten procesar de manera eficiente estos datos para poder generar nuevo conocimiento y comportamiento inteligente. Entonces, estos tres elementos son algunas de las razones por las cuales al día de hoy la inteligencia artificial está permeando a muchísimas áreas, con mayor o menor avance en cada una de ellas, pero sí por lo menos de manera incipiente. Y es así como podemos ver inteligencia artificial en áreas como la manufactura, como en línea de producción, ¿cierto? En grandes bodegas de empresas como Amazon, donde hay robots que mueven los productos de un lado a otro, reemplazando al ser humano en lo que son tareas repetitivas o peligrosas. En medicina, donde asisten, apoyan el trabajo de médicos, de radiólogos, para diagnosticar enfermedades de manera precoz, para aumentar las probabilidades de supervivencia o rápida recuperación de las personas. El cuidado de adultos mayores, por ejemplo, pensando en sensores inteligentes que permitan alertar a los familiares, a los médicos de personas que puedan vivir solas sobre posibles alteraciones en los signos vitales de las personas adultos mayores. En educación, apoyando al docente con educación personalizada para poder determinar en tiempo real cuando un alumno se está quedando atrás. Pensemos en el día de, bueno, pre-pandemia, ¿cierto? Y eventualmente cuando volvamos, los docentes tienen 40 alumnos en la clase, les es muy difícil hacer seguimiento rápido de qué tanto están comprendiendo cada alumno la materia que está pasando. La inteligencia artificial entonces viene a apoyar en esta y en muchas otras áreas. No es por nada, pero también un destacado divulgador y científico dentro de inteligencia artificial, bueno, destacado en la disciplina, ¿cierto? Que se llama Andrew Ng, y él es conocido por haber dicho que la inteligencia artificial va a ser la nueva electricidad. ¿Ya? Es decir, nuestro grado de dependencia de la inteligencia artificial va a ser tal como nosotros dependemos de la electricidad, que muchas veces recién cuando se corta nos damos cuenta lo mucho que dependemos de ella. ¿Ok? Pero bueno, estamos en Chile, tenemos nuestra realidad, y en Chile la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya se ha visto el impacto de la IA, aunque sea de manera acotada en algunas industrias, por ejemplo, en la minería, hace ya más de una década que existen estos vehículos gigantescos como están ahí, que se manejan de manera autónoma, es decir, no hay una persona manejándolo ahí dentro del vehículo. Por otro lado, un ejemplo que ha cobrado más relevancia estos últimos meses, que apareció bastante en la noticia, de la compañía Not Company, en cual trata de desarrollar productos alimenticios que son típicamente fabricados con productos animales, pero utilizando productos vegetales, tal que tratan de imitar atributos como la textura o el sabor de los productos originales. Y también en robótica, por ejemplo, como el robot que se ve ahí abajo, que recorre supermercados de noche para ver problemas del stock de los productos. ¿Sí? Tratando de, entonces, evitar que los humanos tengan que realizar estas tareas repetitivas o agobiantes. ¿Ok? Ya yendo un poco más a los números, se han hecho estudios respecto al impacto que puede tener la inteligencia artificial en nuestro país. En particular, la consultora Accenture, esto fue antes de la pandemia, decía que para el año 2035 la inteligencia artificial podría contribuir un monto de 63.000 millones de dólares al valor absoluto bruto de Chile. ¿Ya? Es decir, como un 15% más de lo que se estimaba sin el uso de inteligencia artificial. Pero también hacía notar que esto no va a pasar solo. ¿Ya? Decía el mismo estudio que Chile necesita fortalecer su sistema educativo para construir la capacidad de inteligencia artificial para el futuro. Otro estudio hecho por International Data Corporation dice que alrededor de un 28%, es decir, poco más de un cuarto, de la iniciativa de inteligencia artificial en las empresas en Chile ha fracasado, y principalmente debido a la escasez de personal calificado. Es decir, aquí vemos una necesidad de formar personas, recursos humanos, con la capacidad de implementar, de aplicar inteligencia artificial en sus organizaciones. Y aquí entonces donde el diploma de inteligencia artificial viene a atacar este problema.
Este diploma entonces busca entregar conocimientos para que los profesionales puedan incluir inteligencia artificial en sus distintas áreas de trabajo. El diploma tiene un foco en Machine Learning, en optimización de operaciones y procesamiento de lenguaje natural. Y la idea es que puedan utilizar estas herramientas para mejorar la eficiencia de los procesos y la toma de decisiones en sus organizaciones para ser más competitivos. ¿Ok? Ahora, el diploma de inteligencia artificial, ya hablando en sí del programa que estamos presentando, de nuestra universidad, consta de 6 módulos o cursos. ¿Ya? Los cursos son de programación, ya que finalmente todas las herramientas que vamos a ver requieren ser programadas. Curso de introducción a la inteligencia artificial, Machine Learning, optimización y metaheurísticas bioinspiradas, que son ampliamente utilizadas, Deep Learning también, y procesamiento de lenguaje natural. Cada una de estas asignaturas, módulos o cursos son dictadas por docentes especialistas del tema que han trabajado ejecutando estas técnicas en comunicación y en trabajo junto a las industrias. Se tiene amplia experiencia en cada una de estas áreas. Y a continuación entonces les comentaremos acerca de, a grosso modo, qué es lo que se ve de estas asignaturas y por qué es importante estas temáticas para poder aplicar inteligencia artificial en sus organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que se necesita para poder aplicar inteligencia artificial? Antes de hablar de técnicas en sí, de distintos métodos, creemos que es necesario conocer las bases de la inteligencia artificial, de dónde viene, cuál ha sido su crecimiento, las distintas etapas que ha tenido, las dificultades que ha pasado a través de sus 60 años de existencia, ya que muchas veces técnicas que no son populares ahora, pero que fueron usadas hace 30 años, son muy adecuadas para problemas que tiene la industria local. ¿Okay? Además, ya que la inteligencia artificial está detrás de toma de decisiones críticas para las personas, por ejemplo, quién se obtiene un trabajo, quién no, quién puede optar a algún crédito que le permita sobrevivir mes a mes. Entonces surgen digamos, elementos éticos detrás de las decisiones que toma la inteligencia artificial que es necesario tratar. ¿Okay? Estos aspectos éticos no tienen respuestas técnicas muchas veces, sino en cómo se gestiona la tecnología. Entonces, en el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial hablaremos acerca de estas temáticas y además nos sirve como introductoria a las temáticas que se ven en los demás cursos. ¿Okay? Además de Introducción a la Inteligencia Artificial, bueno, que yo soy profesor de ese curso, también está el curso de Machine Learning, ya que creemos que no puede haber un programa de inteligencia artificial que no tenga esta área. El área de Machine Learning está detrás de muchos de los grandes avances que ha tenido la inteligencia artificial esta última década. ¿Ya? Y podemos pensar en el uso de Machine Learning como métodos que aprenden a desempeñarse bien en base a análisis de datos. Por ejemplo, para realizar tareas de predicción, de demanda de productos, de precios de productos, detección de enfermedades en imágenes, ayuda a lo que son robótica inteligente. Vamos a hablar acerca de 3 temáticas en el curso de Machine Learning. Una de ellas es aprendizaje supervisado, donde queremos, por ejemplo, predecir precio, demanda. Otra es aprendizaje por refuerzo, en lo cual tenemos un sistema inteligente que aprende a interactuar con su entorno a través de ensayo de error, que se ve bastante instanciada, por ejemplo, en robótica. Y también el área de aprendizaje no supervisado, en los cuales en base a conjunto de datos que muchas organizaciones los tienen, queremos buscar patrones que nos permitan, por ejemplo, detectar anomalías, por ejemplo, fallas de algunos elementos, o también detectar operaciones fraudulentas, por ejemplo, en caso de operaciones bancarias. Detectarlas previamente para que después el cliente no tenga problemas de pérdida de dinero, entre otras aplicaciones. ¿Ok? Hace un par de años se realizó una encuesta, el sitio KD Nuggets hizo una encuesta a personas que trabajaban en Machine Learning respecto a cuáles son las técnicas que más utilizaban en el día a día, y la respuesta fue la que ustedes ven en pantalla. De esas técnicas que están ahí, en el curso de Machine Learning veremos varias de esas. ¿Ya? Eh, Entre paréntesis, la inteligencia artificial es tan grande que no podemos ver todos los métodos que se han desarrollado en tiempo acotado a tiempo. Ni siquiera en un doctorado no alcanza a ver todo, pero sí queremos buscar aquel conjunto de métodos, de herramientas que les sea de mayor utilidad. ¿Ok? Entonces ahí ven que lo que se ve en el curso está siendo actualmente aplicado, digamos, por personas especialistas en sus instituciones. Y eso entonces es lo que vemos en el curso de Machine Learning. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de introducción a la inteligencia artificial y Machine Learning. Y ahora entonces les voy a dar el pase a mi colega Manuel Pérez, que va a comentar acerca del curso que él realiza y elementos de por qué es importante enseñar en dicho curso. Así que te doy el pase de Manuel. Vale, muchas gracias, Julio. Hola a todos, mi nombre es Manuel Pérez, soy subdirector de la unidad de Data Science de la universidad
que es una unidad que se encarga básicamente de la transferencia tecnológica, de todo aquello que tenga que ver con ciencia de datos, desde la universidad hacia la industria, y esto se realiza por medio de proyectos, capacitaciones y consultorías. Entonces, como decía Julio, junto con Guillermo Cabrera, que es el director de la unidad, vamos a dictar el ramo de Deep Learning para el diploma de Inteligencia Artificial. Entonces, en esta charla quiero tratar de dejarles más o menos bien claro de qué se trata este ramo, el de Deep Learning, y por qué debiese ser útil para ustedes, y por qué debiese ser un ramo que también es fundamental para poder entender qué es lo que es la inteligencia artificial, y fundamental también para el desarrollo del diploma. Entonces, esta es una imagen que apareció el año 2017 en The Economist, bastante famosa, que habla acerca de que actualmente el recurso más valuable no será, a futuro, en el recurso más valuable no será el petróleo, sino los datos. ¿Y por qué habla de que en realidad el recurso más importante serán los datos? No porque los datos en sí tengan información que es importante, sino que porque a través de la explotación de los datos y el hecho de que nosotros podamos adquirir información a partir de los datos utilizando distintos tipos de algoritmos, nosotros podemos obtener valor a partir de ello. Y este valor se puede traducir, por ejemplo, en las cosas que nosotros vemos, en las cuales vemos hoy en día Machine Learning. Por ejemplo, Netflix es una plataforma que muchos de nosotros conocemos, que es de streaming de películas y series, y esta plataforma ocupa mucha inteligencia artificial para poder capturar qué es lo que le gusta a los usuarios, qué es lo que los usuarios quieren ver. Y de esta forma mantener a los usuarios una larga cantidad de tiempo dentro de su plataforma, y al mismo tiempo generar películas y contenido que sea contenido que los usuarios quieran realmente consumir. Por otra parte, tenemos nuestros agentes de voz, por ejemplo, Cortana, Siri, Alexa, a los cuales nosotros actualmente les podemos hablar y les podemos dar instrucciones. Y estos son muy útiles, tienen mucho valor hoy en día, porque es básicamente ocupar nuestros celulares a partir de simplemente dar comandos de voz. Y esto no es posible sin el uso de datos. Son los datos los que finalmente, los datos en conjunto del algoritmo que permite extraer el conocimiento de los datos, lo que nos permite finalmente sacar el valor y obtener, sacar el valor de lo que queremos hacer, que en este caso es que el algoritmo sea capaz de entender nuestra voz y ejecutar una instrucción a partir de nuestra voz, y con esto generar valor a partir de las grandes cantidades de datos acumulados. Pero ¿qué es el Deep Learning y cómo se enmarca dentro de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial la podemos ver como la gran área que abarca distintos tipos de modelos que son inteligentes. Dentro de estos tipos de modelos inteligentes están los modelos de Machine Learning, que son los modelos que habló Julio hace un momento, que son modelos que reciben ese nombre porque aprenden a solucionar sus problemas y aprenden a ejecutar sus tareas racionales a partir aprenden a partir de los datos, pero sin asistencia humana necesariamente. Ellos aprenden sus propios parámetros a partir de una serie de reglas algorítmicas. Y los algoritmos de Deep Learning vienen a ser un componente y vienen a ser parte de los algoritmos de Machine Learning, pero vienen a ser una parte fundamental porque corresponden hoy en día a los algoritmos que se encuentran en el estado del arte para este tipo de tareas. ¿Y qué es lo que hace especiales estos algoritmos que los lleva a estar hoy en día en el estado del arte para la resolución de tareas de Machine Learning? Es que básicamente se inspiran en cómo funciona el cerebro humano. Entonces acá tenemos un cerebro humano, y nosotros sabemos que nuestros cerebros están compuestos por neuronas. Entonces nuestras neuronas tienen las dendritas y tienen los axones, que vienen haciendo como el corazón, el núcleo de la neurona, y traspasan información a través de este axón hacia las terminales nerviosas, y se conectan unas neuronas con otras, traspasando información codificada en señales eléctricas, en impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, perdón, el Deep Learning en particular, basa su funcionamiento en el perceptrón, que viene a ser un modelo matemático que imita el comportamiento de una neurona, donde básicamente lo que tenemos es
lo mismo que una neurona, recibimos datos que vienen a ser datos numéricos, por ejemplo, y a partir de esos datos numéricos nosotros generamos una función matemática que viene a ponderar estos datos que vienen entrando hacia la neurona, como lo hace el axón, cuando otra neurona le envía impulsos eléctricos, y a partir de los impulsos eléctricos que envían otras neuronas, el axón determina si debe enviar o no una señal a las siguientes neuronas. Entonces, funciona de una manera parecida, se ocupa una función de activación que nos va a decir si es que a partir de lo que está llegando a esta neurona artificial, este perceptrón, debiésemos enviar señales a las neuronas subsecuentes. ¿Ok? Entonces, es básicamente un modelo matemático que imita el funcionamiento de la neurona. Pero en realidad sabemos que el cerebro no consta solamente de una neurona, consta de muchas neuronas que están conectadas una con la otra. Entonces en Deep Learning lo que se suele hacer es conectar también las neuronas unas con la otra y de esta manera extraer información a partir del uso de muchas neuronas en conjunto. Y por lo general lo que se hace en Deep Learning es agrupar este tipo de neuronas a partir de capas. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, estas capas ocultas, donde tenemos un input, y estas vienen a ser neuronas que corresponden a una capa oculta que viene a ser, viene a representar en el fondo una jerarquía en términos de qué tanta información estamos extrayendo o cuánto vamos a abstraernos de la señal que estamos recibiendo para poder ejecutar una tarea. Entonces, los modelos de Deep Learning en realidad se llaman así, de Deep Learning, modelos profundos, porque hablan acerca de la profundidad de la cual nosotros agrupamos nuestras neuronas. Entonces, de manera bastante general, se habla de que un modelo de Deep Learning es un modelo donde tenemos estas redes neuronales con una profundidad de mayor o igual que 3, por lo general, como en temas de convención. Entonces, ¿cuál es la línea temporal de las neuronas? En el curso vamos a hablar de todo esto en mucho más detalle, pero lo que les acabo de mencionar es el modelo de neurona artificial de McCulloch-Pitts generado en 1943, hace mucho tiempo. Pero a partir de distintos trabajos, como por ejemplo el de backpropagation, que es el que permite a esta neurona aprender cuándo generar una señal o cuándo inhibir una señal, y a partir del uso de una mayor capacidad de cómputo, aquí el año 2012, una vez que ya tenemos las unidades de procesamiento gráfico, las GPU, que pueden realizar cálculos matriciales de manera rápida y expedita, somos capaces hoy en día de implementar modelos de inteligencia artificial, modelos de deep learning en nuestros computadores. Entonces, si se fija, en el año 43 se generó por primera vez este modelo, el 74 ya podíamos hacer que esto funcionara, el 80 se crearon las primeras pruebas experimentales, pero no fue hasta el año 2012, una vez que tuvimos gran capacidad de cómputo y grandes volúmenes de datos, que recién podemos llevar esto a la práctica y ahora lo podemos implementar dentro de nuestros computadores. Y hoy en día ya tenemos modelos de todo tipo, modelos generativos, modelos que intentan clasificar, hacer regresión, modelos que intentan generar datos que parezcan como que son datos reales, modelos que capturan características temporales, características espaciales, imágenes, etc. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos modelos también dentro del curso. Entonces, algo que también queremos dejar bien claro dentro de este curso es que en realidad las redes neuronales o los modelos de redes neuronales funcionan como legos. Entonces, por ejemplo, teníamos este modelo de un perceptrón básico que viene a capturar datos que vienen en un formato indicado. Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos obtener información a partir de una imagen, nosotros perfectamente, en vez de tener esta neurona que es unidimensional, que está recibiendo datos, nosotros podríamos agarrarla y doblarla, y tenerla en 2 dimensiones. Entonces, si tenemos una neurona en 2 dimensiones, podemos, por ejemplo, extraer datos a partir de datos que ya no son tabulados, que tienen una estructura topológica. Por ejemplo, una imagen. Entonces, por ejemplo, supongamos que estos puntitos azules vienen a representar valores de píxel de una imagen. Esta neurona verde, que viene a ser esta A que está acá, es una representación simplemente bidimensional de la misma neurona que vimos anteriormente y que tiene exactamente el mismo funcionamiento, y que si lo agrupamos por capas, nos permite, por ejemplo, extraer información y entender características de imágenes. Nos permite clasificar imágenes, nos permite detectar objetos en imágenes, nos permite segmentar objetos en imágenes, nos permite realizar distintos tipos de cosas a partir de este nuevo tipo de datos, que simplemente es un dato que tiene una estructura topológica que nosotros debiésemos querer preservar.
Entonces vamos a hablar también de algunas cosas que nosotros dentro de la unidad y dentro del departamento hemos hecho, como por ejemplo el DeepHub, que es un modelo que toma imágenes satelitales georreferenciadas de alta dimensionalidad, y a través de una plataforma online nosotros somos capaces de contar cada uno de los árboles que existen acá. Tenemos imágenes de predio, esta plataforma la diseñamos para poder ayudar al sector forestal. Tenemos predios con árboles que nosotros vamos a querer contar, y nuestro sistema de DeepHub es un modelo que funciona con redes neuronales convolucionales, que es lo que les acabo de contar, y sirve para contar árboles dentro de estas imágenes georreferenciadas de alta dimensionalidad. Por otra parte, también tenemos modelos como los que se desarrollaron en IATRAT Chile, que es un proyecto que tenía como fin el desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial que permitiera detectar el avance en la infección producto del COVID dentro de pulmones. Entonces, este algoritmo actualmente se encuentra ya en implementación dentro de en producción dentro del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y también está realizado con este tipo de algoritmos, entonces también lo vamos a ver. Por otra parte, tenemos otro tipo de algoritmos que nos permiten entender cosas a partir de datos que tienen secuencias temporales, como por ejemplo el texto. Si yo digo el día está nublado, no es lo mismo que si yo dijera está nublado día, está nublado día él. Ahí ya no se entiende, pierde totalmente el contexto. Entonces, lo que se hace es también tomar este tipo de modelos neuronales, desenrollarlos y generar un modelo neuronal que permita, como son legos, básicamente capturar características de tipo temporal que nos permiten extraer conocimiento a partir de datos temporales, como por ejemplo el texto, y vamos a hablar también de algunos tipos de desarrollos que hemos hecho para poder entender, por ejemplo, en Chile que queremos, qué es lo que quería la gente solucionar cuando ocurrió el estallido social. Entonces, por ejemplo, vamos a poder saber que cuando la gente hablaba de salud para el estallido social es porque quería mejorar la calidad de la atención y garantizar mayor cantidad de recursos, por ejemplo, como podemos ver en esta red de palabras que corresponde a un resumen más o menos de muchos textos que realiza una inteligencia artificial, que la inteligencia artificial lo resume en este gráfico. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver en términos de tipos de modelos de inteligencia artificial, y también vamos a ver algunas de las herramientas fundamentales que se ocupan para poder nosotros desarrollar inteligencia artificial. No las vamos a ver todas por temas de tiempo, lógicamente, pero sí vamos a entrar en detalle en las que son más importantes, como por ejemplo Python. Vamos a desarrollar los algoritmos, vamos a escribirlos nosotros mismos, y para eso tienen que tener una base bastante sólida en lo que es Python. Vamos a revisar algunos tipos de plataformas que ofrecen servicios de nube, y que son servicios que nos sirven porque, como les dije, el Deep Learning ocupa grandes capacidades de cómputo, y los servicios de la nube ofrecen grandes capacidades de cómputo a precio accesible. Entonces es necesario saber estas herramientas si es que uno quiere desarrollar este tipo de algoritmos. Vamos a ver algunas librerías como PyTorch y TensorFlow que nos van a permitir poner en producción dentro de Python, nos van a permitir desarrollar, algoritmos de Deep Learning, y vamos a ver también cómo podemos obtener datos a partir de bases de datos que sean estructuradas o no estructuradas. Entonces, eso en términos generales el curso de Deep Learning. Eso es lo que tratamos de abarcar distintos modelos neuronales que son, como les dije, hoy en día el estado del arte para este tipo de tareas de Machine Learning, y vamos a ver las herramientas fundamentales que nos van a permitir implementar y desarrollar este tipo de algoritmos. Muchas gracias. Ahora le doy el pase al que viene. Julio, ¿quién viene ahora? Pedro. Vale. No sé si se ve. Sí, súper. Se ve y se me escucha entonces. Oh, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Pinacho. Yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Y dicto en conjunto con el profesor Roberto Asín
la asignatura de optimización y metaheurística bioinspirada. Voy a hablar un poco de esto, de por qué es necesario aprender este tipo de herramientas, cuál es su fin y cuáles son los contenidos que abordamos dentro de la asignatura. ¿Okay? Para partir con esto, podríamos tratar de entender cuál es el dilema de la optimización a través de un problema tradicional, un problema que todos los que trabajamos en inteligencia artificial conocemos de muchas formas, que es el famoso problema del vendedor viajero, que es un problema muy simple, de un enunciado muy simple, pero que esconde una complejidad importante y que nos explica por qué es importante el desarrollo de algoritmos inteligentes para buscar buenas soluciones a problemas de optimización. El caso del vendedor viajero es el caso de, justamente como se ve en el dibujo, es una persona que tiene que recorrer un conjunto de ciudades, por ejemplo, geográficamente dispersas, y él tiene que tratar de recorrerlas todas, ¿cierto?, en algún orden en particular, sin repetir ninguna, volviendo a la base, ¿cierto?, y para vender todos sus productos. Ahora, obviamente, el recorrido que él tome va a tener un costo, y recorrerlo en un orden u otro va a significar distintos costos en consumo de combustible y tiempo, por cierto, y eso es lo que trata de optimizar. Desde ese punto de vista, en términos de optimización, lo que tenemos acá es un problema de minimización. ¿Okay? Ahora, en el caso particular que tenemos acá es un caso de 4 ciudades. Y ahora, si lo miramos desde el punto de vista que quisiéramos resolverlo técnicamente de forma muy sencilla, con el algoritmo más trivial posible y que es exacto, podríamos utilizar un algoritmo de fuerza bruta o también llamado de búsqueda exhaustiva. Es decir, ordenar todas las posibles combinaciones entre la ciudad, que yo podría recorrer la ciudad A, B, C y D. Y esto me lleva a, solamente con 4 ciudades, a 24 ciudades, lo cual parece trivial. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema podría ser, ¿qué pasa si en este caso, utilizando el mismo algoritmo, yo escalo algo bastante simple? Por ejemplo, solamente 20 ciudades. En el caso de 20 ciudades en la combinatoria, usando este mismo algoritmo, me dice que yo tendría que probar, encontrar el costo menor en un conjunto de 2.4 por 10 elevado a 18 combinaciones posibles. Ustedes dirán, ¿y eso qué tan importante es? Bueno, si yo tengo un computador potente, ¿cierto? Podría hacerlo en algo así como 5.8 segundos, 6 segundos, quizás por ahí en los 10 segundos. Claro, si yo cuento con acceso a Cove. ¿Qué es Cove? Es el supercomputador más potente del mundo en estos momentos, que tiene 415 petaflops, es decir, que puede resolver algo así como 442.000 billones de operaciones por segundo. Ahora, si contamos con un computador de escritorio como un Core i7, que es lo tradicional, que anda por ahí por el orden de los 61.4 gigaflops, necesitaríamos algo así como 1.2 años de cómputo para resolver el mismo problema. Esto nos da ciertas pistas de que parece que un algoritmo trivial sobre un problema de optimización no siempre nos va a dar un resultado bueno en un tiempo adecuado. Y desde ese punto de vista, y no todos teníamos Cove tampoco para poder resolverlo, y tendríamos que tratar de enfrentarlo de distintas formas. En ese sentido, nace la necesidad de tener mejorar, ¿cierto?, los métodos exactos con inteligencia, ¿cierto?, tratar de ponerle un poquito más de inteligencia a la búsqueda de estas soluciones para encontrar estos caminos de forma más rápida, usando menos recursos computacionales. ¿Ok? Ahora, cuando enfrentamos los problemas de optimización, que son de muchos tipos, ¿cierto?, tenemos que enfrentarnos a distintas preguntas que nosotros nos abordamos sobre el curso. Por ejemplo, ¿cuál es la calidad admisible de una solución? Es decir, ¿siempre tengo que buscar la mejor solución o puedo buscar una solución relativamente buena sobre una cota o cercana al óptimo solamente? ¿Cuál es el tiempo que tengo admisible para encontrarla? Es distinto si me puedo dar unas cuantas horas para resolver un problema que si necesito la solución unos cuantos segundos o menos que eso incluso. ¿Cuáles son las capacidades de cómputo que tengo? Es decir, ¿cuál es el poder de cómputo que tengo y en términos de procesamiento y también memoria disponible para explorar el espacio de combinaciones posibles cuando busco soluciones? Y también cuál es la naturaleza misma del problema, que dependiendo del tipo de problema me va a dar luces respecto a qué tipo de técnicas puedo recurrir. ¿Okay? Esas son cuestiones que nos enfrentamos dentro de esta asignatura. En particular, tomando en consideración estas preguntas, nosotros vamos a derivar a distintas formas de solucionar que abordaremos sobre el curso. Partiremos mirándolo desde el punto de vista método exacto. Estos métodos exactos son aquellos que van en búsqueda de la mejor solución, garantizando que es la mejor solución. Y veremos también caminos alternativos, que serán útiles en muchos casos cuando los problemas son demasiado complejos y no podemos encontrar la mejor solución en un tiempo razonable o con elementos de cómputo razonable.
¿cierto? Y en ese contexto verificaremos lo que son los métodos heurísticos de aproximación, los métodos metaheurísticos de aproximación y algunas formas de unificar esto, que se le llama muchas veces metaheurísticas híbridas, que mezclan las técnicas exactas con las técnicas de aproximación. Ese es el contexto que nosotros estamos abordando, y en ese sentido el curso se divide en tres partes. Una primera parte dictada por el profesor Roberto Sin, en el cual enseñará los conceptos básicos de optimización, cómo se modelan los problemas de optimización, dónde reside su complejidad computacional, y en términos de elementos prácticos, ¿cierto?, y herramientas, verificar la forma de aproximarse a esos problemas usando programación matemática, programación basada en restricciones y algunos elementos de búsqueda local. Es decir, van a empezar a introducir la forma de usar heurísticas o soluciones aproximadas para tratar de acercarse a la solución correcta o mejorar las soluciones. En una segunda parte, en la cual trabajarán conmigo, nos centraremos específicamente en lo que son las técnicas de aproximación. Es decir, no vamos a buscar la mejor solución pensando que quizás es demasiado difícil, y vamos a tratar de utilizar otros métodos de distintas formas. Desde ese punto de vista, basaremos primero en lo que se llama métodos de aproximación de solución única, es decir, que tomaremos una solución, crearemos una solución, y luego empezaremos a hacerle muchas variaciones, tratando de acercarnos dentro del espacio de solución a las mejores soluciones. Luego de eso, veremos cuáles son las limitaciones que tienen ese tipo de técnicas para introducir las técnicas metaheurísticas, que son aquellas que usualmente se basan de estas técnicas heurísticas, agregando otros componentes algorítmicos para poder solucionar algunos problemas, como por ejemplo, escapar de mínimos locales, es decir, de aquellas situaciones donde el algoritmo cree que está en una buena solución, pero la verdad le falta mucho por explorar. Luego de eso saltaremos a cosas que dan el pie a lo que hablamos en este curso de bioinspirado. Saltaremos a algoritmos de poblaciones de soluciones, y en particular nos centraremos en algoritmos evolutivos. ¿Cuáles son los algoritmos evolutivos? Son algoritmos que en vez de usar una solución y variarla, tienen múltiples soluciones, poblaciones de soluciones, las cuales son recombinadas con algoritmos o con rutinas algorítmicas que de cierta forma están inspiradas en el comportamiento de la selección natural darwiniana, ¿cierto? Y tratan de generación en generación, tratan de mejorar las soluciones para tratar de obtener un óptimo, y que tienen muy buenos resultados para problemas de alta complejidad. Hablaremos mucho sobre esto, hablaremos mucho sobre la estructura de estos algoritmos, sus componentes, la calibración y su comportamiento, ¿cierto? Para luego centrarnos en lo que son los algoritmos metaheurísticos híbridos, que tienen que ver con cómo podemos mezclar estos algoritmos con las técnicas exactas que va a ver el profesor Sin inicialmente, para tratar de sacar el máximo desempeño, que es algo que está muy en boga actualmente. Los algoritmos híbridos o mateheurísticas, muchas veces llamados, son algoritmos que nacen del estancamiento de muchas de estas técnicas para romper el estado del arte, y por eso mezclan sus capacidades para tratar de mejorar todavía aún más su desempeño. Son muy populares actualmente en el contexto de optimización de inteligencia artificial. Finalmente, en la última parte del curso hablaremos también de otros componentes adicionales de modelamiento de problemas que sirven mucho también en el contexto bioinspirado, que tiene que ver con el swarming, que tiene que ver con, ¿qué hablamos de swarming? Hablamos de tratar de modelar sistemas complejos, es decir, cómo podemos enfrentar sistemas complejos, entendiendo los sistemas complejos como sistemas que están compuestos por muchas entidades, posiblemente similares entre ellas, con reglas de interacción sencillas, pero en que cuando interactúan generan fenómenos muy complejos y muy difíciles de entender. Y hablaremos ahí de algunos conceptos básicos como emergencia, autoorganización, y veremos cómo modelar sistemas utilizando este tipo de técnica, al cual se le llama modelamiento bottom-up o basado en reglas, es decir, que nosotros modelamos entendiendo el sistema desde abajo hacia arriba, no como lo típico en ingeniería software, que es modelando desde lo más general a lo más particular. Y luego de eso utilizaremos este tipo de modelamiento para comprender modelos bioinspirados que son de alto impacto sobre la optimización. Por ejemplo, hablaremos sobre sistemas de optimización basados en bacterias, que es una variante de los algoritmos evolutivos, y algo que ha sido el estado del arte, y sigue siendo el estado del arte para muchos problemas de optimización, que tienen que ver con la optimización basada en colonias de hormigas, ¿cierto? Y luego utilizaremos este mismo tipo de herramientas de modelado basado en la gente, para que entiendan que pueden ser utilizados para otros propósitos que les pueden ser útiles a ustedes, como simulación de procesos. ¿Okay? Eso es el curso de optimizaciones metaheurísticas bioinspiradas. ¿Okay? Quedo atento también, ahí está mi correo, ¿cierto? Para potenciales preguntas posteriores. Eso, gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Fernando Gutiérrez y voy a estar presentando el curso de procesamiento de lenguaje natural. Un poco del presentador, bueno, soy Fernando Gutiérrez, soy ingeniero civil informático formado en la Universidad de Concepción y obtuve mi doctorado en la Universidad de Oregon. Actualmente soy ingeniero experto en IA para la empresa Control Productivo y donde presento soluciones basadas en IA y que son aplicadas a problemas particulares en industria, especialmente en lo que tiene que ver con logística. Yo realizo principalmente investigación en procesamiento de lenguaje natural con colaboración con personas del Departamento de Español, donde se desarrollan plataformas para la ayuda de escritura y lectura. Y también hago otro tipo de investigación en temas que son asociados a robótica con el profesor Julio Godoy. Volviendo al curso, procesamiento de lenguaje natural generalmente se refiere a lo que es la interacción humano-computadores. ¿Cómo podemos interactuar personas con computadores de la forma más natural posible? Donde no se requiera hacer pasos extra, cosas especiales para que el computador me pueda entender. ¿Ya? Esto, aun cuando parece que nosotros lo hacemos normalmente, esto es como hasta cierto punto una capa intermedia. Cuando nosotros realizamos muchas veces búsqueda de información en Google o en otros buscadores, nosotros muchas veces tenemos que no llegar y hacer una pregunta directamente como la haríamos a otra persona, sino que adecuar las palabras que usamos, porque sabemos que hay algunas palabras que nos van a permitir llegar a la información y otras no. ¿Ya? Esto no sería una interacción natural, y la idea del procesamiento de lenguaje natural es tratar de resolver este tipo de problemas. ¿Ya? No quedarnos en esto de tener que estar definiendo, usando palabras especiales y dando indicaciones de forma específica como programación, para que el computador no logre entender lo que nosotros queremos tener, cuáles son nuestros objetivos, qué información nosotros estamos buscando. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sería interesante o por qué nos gustaría hacer procesamiento de lenguaje natural? ¿Cuál es el valor que tiene? En general se estima que en la mayoría de las industrias, empresas de distinto tipo, cerca del 80%, un 70 a un 80% de la información que la empresa maneja está en algún tipo de documento, que puede ser en forma de contratos, pueden ser informes, reportes, noticias, comentarios, retroalimentación de los usuarios de esa industria o esa empresa. Entonces hay mucha información que está en formato de texto, que es amigable, fácil de leer para una persona, pero no es entendible por un computador. Entonces existe mucha información que no es asequible y que está como perdida. A través de procesamiento de lenguaje natural, nosotros queremos tratar de llegar a esa información, poder identificarla, ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Y ojalá poder, dentro de lo posible, poder integrar esa información dentro de los procesos de la industria, de la empresa, y sacarle utilidad. Dentro del curso vamos a ver varios temas, pero nos vamos a centrar en dos tópicos que son de alta importancia en distintas empresas. Y se ve a diario que nos da un valor o nos permite obtener resultados bastante interesantes. La primera es la clasificación de texto y la segunda es la extracción de información. En la clasificación de texto lo que nosotros estamos tratando de hacer es categorizar información y poder separarla. ¿Ya? Aquí se van a utilizar muchos de los métodos que se van a ver en Machine Learning y vamos a ver cómo tenemos que adaptarlos y adecuarlos para utilizarlos con texto. ¿Ya? Vamos a tener que hacer algunas cosas. El texto en sí, tal cual, palabras y letras no nos van a servir. Vamos a tener que usar representaciones alternativas y a partir de eso vamos a poder integrar las técnicas que se ven en los otros cursos. Ahora, esta clasificación nos va a permitir, por una parte, separar información, agruparla de distintos tipos, por ejemplo, determinar tipos de contratos, separarlos, o poder filtrar la información. Esta información viene de un proveedor que me interesa, este otro tipo de información es propaganda, no me sirve. Entonces yo voy a poder filtrar esta información a través de la clasificación de texto.
Ya, actualmente hay varios exalumnos del diplomado, estudiantes de la versión anterior del diplomado, que se encuentran integrando este tipo de tecnologías para lo que es categorización de documentos notariales y filtrado de información. Ya. Otro área que se puede atacar con la clasificación de texto es lo que es el análisis de sentimiento. Y esto está bastante de moda en las plataformas de venta y de reviews de productos. La clasificación, el análisis de sentimiento lo que intenta es determinar si un comentario es positivo o negativo, o si es neutro. Y esto sirve mucho para poder, por ejemplo, no tener que ir analizando, por ejemplo, para 3 o 4 productos que mi empresa ofrece, tener que ver cada uno de los comentarios para tener un feeling de si los usuarios les gusta o no les gusta el producto. A partir de esto nosotros podemos tener una visión global de que si hay una percepción positiva o negativa de nuestros productos. Y esto se está usando bastante, especialmente en lo que es en ventas donde existe esta posibilidad de retroalimentación. ¿Ya? El segundo tema que vamos a revisar en el curso es la extracción de información. La extracción de información lo que busca es identificar información relevante dentro del texto. Ahora, el texto tiene muchas palabras y nosotros, para poder comunicar, necesitamos todas esas palabras. Si no, el texto, tanto el texto como lo que es el lenguaje hablado no tiene sentido. Pero no todo lo que va en una oración o en un párrafo contiene información relevante. Entonces, aquí vamos a ver técnicas que nos van a intentar identificar, por ejemplo, quiénes son los actores relevantes, cuáles son las acciones que podrían ser importantes para nosotros considerar. Hay una compra, hay una venta, hay una pérdida. Otro tipo de información son las fechas. Algo está ocurriendo en tal momento. Este tipo de información nosotros lo vamos a ver técnicas para poder identificar y poder separar y determinar. Esto está en relación con esto otro. Hay una persona que está realizando una acción en tal fecha. Eso puede ser de gran valor para, por ejemplo, si estamos revisando reportes o logs que son generados automáticamente y necesitamos identificar qué está ocurriendo con toda esa información que se está generando automáticamente. ¿Ya? Y a partir de esta información que extraemos, nosotros vamos a poder, por una parte, generar conocimiento en el sentido de que vamos a tener información. Ya, esto es lo más importante, y eso lo podríamos integrar a las bases de datos que tenga el sistema, que ya estén en la empresa, o podremos generar toma de decisiones. ¿Ya? Eso es como la visión global del curso. Gracias. Último, profe Orlando. Posiblemente varios de ustedes, al escuchar todas las excelentes presentaciones de mis colegas que han hablado de cómo programarlo, ¿cierto? Claramente van a aprender las herramientas específicas en cada uno de los distintos módulos, pero mi misión como profesor va a ser darles como la versión más básica de programación. En este caso vamos a ocupar Python. Mi nombre es José Fuentes, soy ingeniero civil informático de la Universidad de Concepción, también docente de la misma universidad y doctor en ciencia de la computación. He trabajado en distintos lenguajes, ocupando técnicas de paralelismo, compresión. Entonces, eso me da un poco un background de cómo poder enseñar bien programación en poco tiempo, y acá vamos a tratar de darle las herramientas más base para que puedan desarrollar bien los otros módulos. La idea, digamos, que puedan aprovechar cada uno de los módulos al máximo y que no se topen con el clásico problema de es que no me compila el código o no me ejecuta el intérprete. Entonces, vamos a quitarnos un poco eso de encima, y para ello vamos a ocupar esta herramienta o este lenguaje que se llama Python. Entonces, aquí tenemos como dos grandes objetivos. Si miráramos el curso, estaba mirando ahí los nombres de los 9 posiblemente, de los 9 conectados. Hay algunos que ya tienen alguna experiencia programando. Algunos puede quizá programar en R o en C, o haber hecho alguna vez un sitio web por gusto. Bueno, tienen experiencia en programación. La idea es que acá podamos tomar esas bases que quizás están medio débiles y poder fortalecerlas bien. Y el que no venga con ninguna experiencia en programación, pero sí tiene buenos problemas que quiere resolver a través de la inteligencia artificial, también podamos tomar esa base que quizás es muy mínima y darle algún sentido para que la programación sea mucho más sencilla. Lo primero que
a mencionar claramente por qué ocupar Python y no ocupar otro lenguaje. Quizás ustedes cuando hablan de inteligencia artificial, ciencia de datos, todas estas tendencias que hay en computación, uno tiende a escuchar varios lenguajes. Java, como uno de los más clásicos, R, Python. Aquí les estoy mostrando una gráfica, no se ve muy poco la URL, pero es una ranking de popularidad en base a lo que busca la gente en Internet, particularmente tutoriales. Entonces yo busco tutoriales para aprender a programar y ahí van contando. En este caso, Python, los ejemplos que puse acá, el que va creciendo constantemente, y de hecho el que tiene mayor porcentaje, casi un 30% de las búsquedas son cómo programo en Python, en algunas de las tantas bibliotecas que Python tiene disponibles. Entonces un lenguaje a alto nivel es fácil de enseñar en ese sentido, no tenemos que ir al nivel de la máquina, entonces algunos no, tampoco, sí, a ver, si no sabes mucho cómo funcionan los computadores a bajo nivel, no importa. Python te permite trabajar a un nivel mucho más alto. Si alguien quiere ir más a profundidad, también podemos ir mucho más a fondo. Las bibliotecas que proporciona Python, tanto para análisis de datos, gráfica, Flask, por ejemplo, para hacer páginas web. O sea, uno puede aprender, por un lado, en Python, y después va evolucionando y va teniendo realmente un abanico mucho más amplio de opciones. Puedo hacer desde páginas web, sistemas de inteligencia artificial con deep learning, hasta un simple hola mundo clásico de cualquier lenguaje de programación. Y principalmente hay muy buena documentación en Internet. Buena parte del curso, también les voy a enseñar, aparte de programar, es dónde buscar buena documentación para poder resolver sus problemas. Algo que aprendió con Python con el tiempo es que uno muchas veces tiene el problema y vale la pena buscar cómo alguien más lo ha resuelto, si es que hay alguna biblioteca que lo resuelve, en lugar de ponerse a uno a programar desde cero. Entonces, vamos a tener aquí un poco de los dos mundos. Herramienta que vamos a ocupar para el curso, para desarrollar, vamos a ocupar Google Colab. Es una herramienta que les voy a mostrar algunos ejemplos súper sencillos, que, o sea, no sencillos, pero digamos que ustedes van a poder aspirar a terminar el curso, desarrollar sin problema. Es básicamente un ambiente de desarrollo en Python, que es para la nube, digamos, aquí estoy abriendo el navegador, y uno puede programar acá directamente. Acá, por ejemplo, tengo bases de datos de el INE de nacimientos por año desde el 2006 hasta el 2018. De repente hay datos faltantes. ¿Cómo podemos trabajar con esos datos faltantes? Hay bibliotecas en Python que ya nos permiten solucionar eso, pero también les voy a mostrar cómo nosotros podemos hacer nuestra propia biblioteca. En el fondo, que no usar las bibliotecas como cajas negras que no sabemos qué hacen, sino que nosotros crear nuestra propia biblioteca. Para ejemplos sencillos, ejecutamos nuestro código y aquí, sin cambiarnos del navegador, nos va a dar respuesta del total de nacimiento en este periodo de como 9 años, a nivel nacional, a nivel país. Después les voy a decir, ok, olvídense de este código y ahora ocupen la biblioteca que está mucho más optimizada, pero al menos ya saben qué está haciendo la biblioteca por detrás. No va a ser, no va a ser oculto para ustedes qué es lo que está haciendo por detrás. Por ejemplo, acá podemos sacar ejemplos de cómo sacar el área de una figura que no es regular, pero está compuesta por varias figuras regulares. Cómo yo les doy esa información al computador y vamos a ver que se puede plasmar a través de algo que vamos a aprender que se llama las listas. En este caso, una lista de tuplas, que son un tipo de estructura que en Python se maneja. Y funciones que son súper genéricas, como las que están acá arriba, que lo único que hace es sacar el área de distintas estructuras, o distintos polígonos en este caso. Según el polígono, aplico una cierta fórmula para calcular el área. Y así tengo una sola cosa, una sola función, que calcula el área de cualquier polígono. Y obviamente la idea de esto es extrapolarlo a muchos más ejemplos como este. ¿Qué pasa si esto ya no fueran polígonos cualquiera, sean manzanas en una ciudad, y queremos calcular el área solamente de los que cumplen, no sé, son áreas verdes, cuál es el área total? Entonces vamos a ir filtrando y para eso vamos a ocupar nuestro propio lenguaje de programación y también vamos a ocupar algunas bibliotecas estándar, tanto de inteligencia artificial, que los van a aprender en particular en cada uno de los módulos, y conmigo algunas un poco más genéricas como un manejo de funciones matemáticas o, en este caso, para hacer gráficos. Entonces, tomar todos estos datos que teníamos antes y poder visualizar y sacar alguna información que después sirve como entrada para otros módulos que van a ir trabajando. ¿Ya? Y algo puntual que no siempre se ve, bueno, Python es suficientemente conocido como para que encuentren propios tutoriales, buenos tutoriales en internet. Pero, ¿qué ocurre cuando no se lo enseña a alguien que sabe programar en Python? Van a aprender a programar, el programa corre y uno se olvida. Pero hay buenas y malas prácticas para programar. Hay soluciones, que vamos a llamar algoritmos eficientes, y otros que no son tan eficientes. Por ejemplo, aquí tengo
una colección, una lista de elementos, 16 elementos de los cuales quiero buscar, y quiero buscar el elemento 7. Dentro de la primera y segunda clase vamos a aprender a recorrer estos elementos. Entonces, una solución clásica sería, si nos llevamos por la flecha azul, mirar uno a uno los elementos del principio hasta el final. Ir preguntándose qué nos encontramos con el elemento 7. Claramente el primero no es, después tenemos un menos 7, un menos 6, y vamos a seguir buscando hasta llegar eventualmente al 7, ese que existe. En este caso, después de 14 consultas, 14 pasos, decimos, sí, de para arriba tenemos el 7. Pero si uno se centra un poco más en el problema, va a ver que estos elementos están ordenados. Entonces uno puede hacer cosas un poco más interesantes. Como, me paro en la mitad. Veo si en la mitad está la respuesta o no está la respuesta. En este caso es un 0. No es la respuesta, pero ya puedo empezar a sacar conclusiones del problema mismo. Dado que el 0, el elemento que está en la mitad, es menor que el que yo estoy buscando, que es el 7, puedo descartar todo lo que está a la izquierda. Me ahorro de recorrer la mitad de los elementos porque todo lo que está a la izquierda del 0 es menor que el 0. Y vuelvo a repetir el procedimiento. Me paro en la mitad de la mitad derecha. Es como la mitad de la mitad, si se dan cuenta. En este caso está el 4. Tampoco es el número que estoy buscando. Pero ese 4 me da información. Hacia la izquierda del 4 tampoco está la respuesta. Un paso más y llego justamente al elemento que quiero buscar. Y reduje de 14 pasos a 3 pasos. La idea es que podamos implementar estas dos soluciones, corramos experimentos y veamos también con gráficas cuál es más rápido y cuál es más lento. Entonces, esto es lo que se llama análisis de algoritmos, que es uno de los componentes que vamos a ver en el curso, más para cerrar el curso, de hecho. Entonces, estas son, a grandes rasgos, las 6 semanas en las cuales vamos a aprender a programar. Las primeras 2 semanas es para aprender los conceptos más básicos de Python y también los tipos de datos que más nos sirven para manejar en Python. Por ejemplo, qué es un conjunto, qué es una lista, cómo mezclar listas, cómo ordenar las listas. Después nos vamos a aprender la tercera semana a recorrerlas, a poder filtrarlas. Ya no me interesa la lista completa, me interesa lo que tienen alguna cierta característica. Funciones, vamos a ver el concepto de funciones, que son como estas clásicas cajitas negras que uno llama, pero cajitas negras que yo programo. Bibliotecas, en la quinta semana vamos a ver las que yo considere que van a ser más útiles y también les voy a dar una lista de las disponibles y dónde buscar también, como buena documentación. Y finalmente vamos a cerrar la última semana con, ok, ya sé programar. Les doy un problema a usted. Cada uno de los que inscriban el curso van a dar una solución distinta. Tratar de analizar cuál de ellas es mejor sin tener que correr tantos experimentos como alumnos tengamos en clase, o con tantos datos como tengamos, sino que hacer un análisis un poquito más en papel, un poco más matemático de cuál conviene, cuál es mejor, y así decidir, me voy por esta biblioteca o me voy por esta otra biblioteca. ¿Ya? Eso sería. Así que, hacer el curso inicial para que después comiencen a sacarle provecho a los módulos que vienen. Gracias a mis colegas. Entonces voy a pasar a compartirles ya para ir finalizando. Bueno, ahí ya tienen entonces una visión más general de lo que es el diploma de inteligencia artificial. Cada docente presentó entonces de qué se trata cada asignatura y por qué es importante incluirla dentro de un diploma de inteligencia artificial, cómo apoya este objetivo de empoderarlos en poder aplicar inteligencia artificial en sus distintas áreas. Algunos temas antes de terminar. El diploma está orientado a profesionales de diversas disciplinas, ya no es algo propio del área informática, de los computines, ¿cierto? Ni siquiera de los ingenieros, sino que lo estamos orientando a personas con un trasfondo de ciencia, economía, salud, educación y otros campos afines tanto del sector público y privado. Como ven, incluye un curso de programación, así que la programación no es una barrera de entrada para poder tomar el diploma. Nosotros creemos que inteligencia artificial es multidisciplinario, entonces no tiene sentido, digamos, cerrarlo solamente a aquellos que saben de partida programar. Y un poquito de lo que es logística, antes de darle el pase a Carla, es que la duración del diploma es 18 semanas, va a ser 100% virtual, 100% online. La fecha de inicio va a ser el viernes 6 de mayo del 2022. Si le sumamos las 18 semanas, estaría terminando aproximadamente en septiembre. ¿Ya? Y las clases son sincrónicas, online, ¿sí? Tanto los viernes en la noche, a partir de las 6:15, y el sábado en la mañana a partir de las 9:30, ¿ya? De 9:30 a 12:45 creo que es. ¿Ok? Entonces, para más información de logística, le voy a dar el pase a Carla de la unidad de Data Science. Gracias, Julio. Bueno, entonces, algunas fechas importantes. Pueden empezar a postular desde hoy y hasta el 8 de abril. ¿Ya? El inicio de las clases va a ser en mayo del 2022. Lo más probable es que sea el viernes 6 de mayo, pero igual esa fecha la vamos a estar confirmando.
Ahí aparece el horario, que es los días viernes por la tarde desde las 18:15 hasta las 21:30 horas, y los sábados por la mañana de las 9:30 a las 12:45. En temas de arancel, se paga solamente el arancel, aquí no hay un pago de una matrícula, el arancel es de 2.150.000 y hay algunos descuentos. El primero es el 25%, que es a todo público, que va a estar hasta el 28 de febrero, y luego de esta fecha van a estar corriendo los descuentos del 20% para exalumnos, funcionarios de la Universidad de Concepción, y el 10% para empresas con 3 o más inscritos, ¿ya? Los descuentos no son acumulables, así que obvio que es mejor que aprovechen el 25% hasta el 28 de febrero. El contacto del correo que aparece ahí es ese. Yo igual en el chat les voy a dejar un número de teléfono que pueden llamar o pueden mandar un WhatsApp si quieren haciendo consultas. Y los medios de pago son transferencia bancaria y tarjeta de crédito. Ahora también es importante mencionar los requisitos de postulación. Para poder postular tienen que enviar algunos antecedentes al correo, los cuales van a ser evaluados por el director y luego se les va a avisar, ¿cierto?, del resultado de su postulación. Estos documentos que tienen que enviar son su currículum vitae actualizado, una carta de propósito, que es una carta de presentación. Ahí muchos nos preguntan qué debe llevar esta carta. Es una carta donde ustedes explican sus motivos, ¿cierto?, de por qué quieren hacer este diploma. Quizás están en su trabajo y lo necesitan utilizar alguno de estos conocimientos, ¿cierto? O quizás solamente porque están interesados en aprender algo nuevo. La idea es que ahí puedan escribir una carta de no más de una hoja, ¿cierto?, dirigida hacia el director, hacia Julio, en donde explican sus motivos. Y eso, y al momento que ustedes nos envíen esos antecedentes, les vamos a enviar también una ficha, que tienen que llenar una ficha con sus datos. No sé si hay alguna consulta, creo que en el chat acá habían escrito una. Sí, Christopher. ¿El diploma tiene proyectos finales por cada ramo o área, o el diploma tiene un proyecto final unificando todo? Ya, yo puedo responder eso. Mira, en teoría cada curso tiene su propia evaluación, ¿ya? Principalmente ya sea en base a tareas o proyectos, pero en la práctica, varios cursos como el de Deep Learning, el de Machine Learning, se evalúan en base a un proyecto del curso que viene a unificar lo visto no solamente en el curso, sino lo visto anteriormente. Por ejemplo, a ver, voy a volver atrás en la diapositiva. Ahí, si tú ves, el curso de Deep Learning son parte de los últimos cursos del diploma. Entonces, el proyecto que ven ustedes, Deep Learning, que es un proyecto de todo el curso, involucra aspectos, por supuesto, de programación y de Machine Learning. E incluso se puede incorporar elementos, dependiendo del proyecto, de optimización y metaheurísticas, ¿ya? En Machine Learning también. Machine Learning involucra todo lo que vemos durante el curso de Machine Learning y también ve lo que, por supuesto, requiere elementos de programación y conceptos básicos de inteligencia artificial. Entonces, hay proyectos por asignatura, pero que vienen a recorrer, a incluir todo lo que se ve anteriormente en el diploma. ¿Ok? Unificando, digamos, los aspectos de los cursos anteriores. Gracias, Julio. Dejé en el chat el número de teléfono para que puedan hacer consultas los que quieran. Me faltó decir que también uno de los requisitos de los documentos para que puedan postular es su certificado de su grado académico. Tienen que tener un grado académico desde una licenciatura, puede ser en adelante. Ahí hay otra pregunta. ¿Cuántas horas tiene cada módulo aproximadamente? Mira, cada módulo, excepto el módulo de introducción a la inteligencia artificial, tiene 24 horas. Eso se distribuye, eso corresponde básicamente a 6 semanas con una parte de teoría y una parte de práctica. ¿Sí? 1 hora y media teoría, un break y 1 hora y media de práctica, que a veces están en días distintos dependiendo si será el viernes o el sábado. Entonces son 6 semanas con esta dinámica. En cada semana tienen entonces teoría y práctica bueno, en este caso, como ven, son de a 2 ramos, entonces son de 2 ramos cada semana, que suma 24 horas. Es importante aquí recalcar que de las 24 horas, la mitad son de teoría, donde el profesor está explicando la materia, por supuesto interactúan, y la otra mitad es de ayudantía, porque el diploma tiene un componente práctico bastante fuerte, ¿ya? La idea aquí es que no salgan solamente con los conceptos, conociendo lo que puede hacer la inteligencia artificial para estos problemas, sino que, como le decía a mis colegas, que lo salgan aplicando.
¿Ok? Eso. Gracias, Julio. ¿Habrá otra consulta? Si quieren la pueden hacer por el chat. Les voy a dejar ahí un minutito y por mientras igual les voy a comentar que la charla está siendo grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la unidad, entonces les vamos a enviar el link igual a sus correos con el brochure donde también está más especificada toda la información del diploma. Ahí hay otra consulta. ¿Existe algún convenio o oferta para tomar el diploma de IA y ciencia de datos? Joaquín, ¿te gustaría tomarlo en paralelo? Ya. Por el momento no hay algún convenio porque es difícil que puedas tomarlo en paralelo, puesto que las clases de ambos diplomas son los días viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Entonces estarías con clases en paralelo en donde estarías ahí, donde no te vas a poder duplicar finalmente. Las clases son grabadas, pero igual exigimos un mínimo, un porcentaje de asistencia. Entonces, no sería posible que tú tomaras los dos diplomas a la vez. Ahora, si quieres tomar uno ahora y uno el próximo año, sí, podríamos ahí conversar internamente y hacer algo al respecto. ¿Habrá otra consulta? Ya, al parecer no. Entonces, bueno, les vuelvo a recordar que les vamos a enviar el brochure y el link de la charla para que lo puedan ver también y si es que quieran lo puedan compartir con más gente. Muchas gracias a ustedes, profesores, Julio, Pedro, Fernando, Manuel, José. Y te doy a ti el pase final, Julio, para que tú puedas hacer el cierre. Muchas gracias, Carla. Bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo. He estado ya un poco más de una hora conectado, ¿cierto? Así que gracias por la paciencia. Espero que hayan encontrado que esta sesión fue bastante informativa y aprovechada para ustedes. Y bueno, concluí nada más que diciendo que lo que decía al comienzo, la inteligencia artificial está permeando casi todas las áreas de nuestro día a día. Entonces, finalmente depende de nosotros qué papel queremos tomar dentro de esta, entre comillas, revolución tecnológica, que eso es lo que es, ¿sí? Podemos ser espectadores viendo cómo, digamos, las distintas empresas, distintas industrias están aprovechando esta tecnología, o podemos ser actores, podemos ser protagonistas de esto y ayudando a nuestras organizaciones a ser más competitivas utilizando este tipo de tecnología. Así que los invito a formar parte de este diploma, ya la segunda versión, y estamos seguros que con las herramientas y los conceptos que van a tener, van a poder lograr una ventaja competitiva con respecto a, primero como profesionales y también de las instituciones con respecto a otras ofertas del mercado. Así que eso para concluir. Muchas gracias nuevamente a todos, a mis colegas y a los asistentes, y esperamos saber de ustedes próximamente. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Estén súper bien. Chao.